Bienvenida, doctora. Gracias, Marta Olivia. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Qué bueno que nos escuche. Gracias, doctora, exdirectora general de la Auditoría Forense, entre otros temas, y autora del libro La Casa Sucia, donde habla de su experiencia como auditora y de cómo la corrupción permea en el sistema político mexicano. Doctora, recientemente en la conferencia matutina se dan a conocer estos temas de corrupción en el Infonavit. Se habla, hay un desplegado en medios sobre esta situación, el resto de los ciudadanos a sorprendernos, como por ejemplo una casa fue vendida hasta 400 veces. Sin embargo, después de esta situación mediática, ¿qué sigue? ¿Cómo regresar la confianza al Estado y de que se va a terminar la corrupción, no solamente con revelar estos detalles? Es interesante porque finalmente es la misma historia que nos ha acompañado. Llega algún funcionario nuevo, hace yo digo que es un teatro, ¿no? En el sentido de que no, había corrupción, acabamos de encontrar esto, y todos entonces entramos en la agenda que ellos quieren marcarnos, cuando realmente todos estos hechos vienen señalados por sexenios y sexenios. Y hoy mismo volvemos a escuchar esa misma historia y bueno, tenemos que ver que son los personajes que han estado, que no es la primera vez que se habla de esto, pero que hay una falta de acción deliberada por todos los que tienen la obligación de prevenir, de investigar y de sancionar estos actos de corrupción. Yo te diría de este ejemplo, Infonavit, por alguna razón, todo donde entra la mano, y que me disculpen, no se vayan a sentir aludidos los sindicatos, haz de cuenta que los escogieran para esto, ¿no? Tenemos un líder sindical, según leí, que tiene, creo que 4 décadas ahí de líder sindical, ya te habla de una conducta que no solamente no hay democracia, porque eso no existe en la mayoría de los sindicatos, sino que ya está enraizado con los mismos que lo colocaron y que forman parte del consejo, y que cuando han llegado cada uno de los funcionarios, si alguien hiciera un análisis de los perfiles de quienes han llegado, pues nos daríamos cuenta que pues son finalmente personas que facilitan y perpetúan el entorno de la corrupción. ¿Quién ha hecho la evolución, y no lo de la financiera, de la declaración patrimonial, Marta Olivia? La integración y la obligación que tendría la unidad de inteligencia financiera, que por siempre, ¿no?, ha estado cooptada por personajes que se encubrían a sí mismos y vendían servicios, hasta que ahora cambia en esta nueva administración desde el pasado. Pero entonces ellos entre ellos mismos se desarrollaban y se mantenían. ¿De qué han vivido o cómo viven los titulares que estaban ahí anteriormente? ¿Quién ha revisado estos actos corruptos? Hay un órgano interno de control, hay una contraloría interna, hay auditorías externas también que se pagan millones. Todos en negocios. ¿Quién ha revisado esto? ¿Quién forma parte de estos consejos? Y hay una fabulación intencional. Y bueno, si cada vez que encuentran algo que ya conocemos únicamente se queda en algo mediático, pues seguimos haciendo la misma historia que hemos escuchado por sexenios. Porque a mí no conozco un caso, y si, por favor, si conoces alguno, te pido que me corrijas, en donde a partir de una denuncia se ha investigado, se ha separado del cargo a la persona, se le ha mandado llamar a sentarse a que informe de esto, y los casos se caen. Entonces, pues finalmente es algo que no nos debe de espantar, no va a pasar a más, pero yo creo que nos merecemos en un país realmente sacudirnos a todas esas basuras recicladas que les da por reciclar y ponerlos de un lado a otro, y que devuelvan el dinero. Ahí están grandes empresas también vinculadas a lo que son servicios simulados, y que ni siquiera son ni perseguidos ni sancionados. Y los demás, ¿cómo le llaman? Los demás contribuyentes, por cualquier situación, los persiguen. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que disfrutan de una manera, la verdad es envidiable, ¿no? Cómo disfrutan el fruto de la corrupción.
Así es, doctora, en el caso, se habla cuando se dan estos golpes estruendosos, mediáticos, Sí. de pronto se habla de se van a abrir las investigaciones. ¿Por qué, por qué los funcionarios o es una estrategia normal de se va a hacer? ¿Por qué no presentar hechos y cuestiones concretas? Esa es una, pero sobre todo donde aparecen personajes que ahora están en el partido, en el poder. ¿Cómo conciliar o cómo recuperar la credibilidad ahí de que sí van contra la corrupción en el gobierno de México? No, pues hasta ahorita no hay una estrategia y no creo que vayan. Realmente lo único que sí he visto y celebro es las acciones que emprendió García Harfuch, que es interesante que se han visto acciones en este sentido y yo pienso que ahí ya tienen alguna estrategia establecida que hagan pian pianito. Pero el tema de la corrupción gubernamental, que es distinta a lo que es la delincuencia organizada, aunque es un eje que transversal en ese mismo sentido, pues realmente no hay un sentimiento de querer hacer las cosas. Y un sentimiento me refiero a accionar. Y la misma historia, mira, incluso todos los ciudadanos cuando empieza cualquiera a decir, hemos encontrado, por ejemplo, hace poquito, o creo que hoy mismo, en Guanajuato, un fideicomiso donde se pedía, de esos fideicomisos llevan años, se los fabricaron también desde el poder anterior, los que estaban en el partido, en el poder, los partidos anteriores, y lo copiaron igualito los que han prevalecido. Las malas mañas las aprenden rapidísimo. A mí me impresiona cómo aprenden lo malo y lo ejecutan de una manera precisa. Les piden lana a los constructores que depositen en un fideicomiso que ahí se vuelve como voluntario. Y al ser voluntario, pues no es un fideicomiso gubernamental y entonces no puedes tú fiscalizarlo como gobierno porque forma parte de la iniciativa privada. Pero ellos saben, digo, por años, más de 4 sexenios, me han comentado furiosos los constructores, que aquí, y los que también sirven en esto, algunos, no todos, porque también otros son parte de. Y yo digo, ¿por qué nadie le entra de veras a, en lugar de hablar, actuar? Cuando alguien actúa, dice, hay un dicho, no te fijes en lo que dice, sino en lo que hace, ¿no? Y eso creo que sería la cuestión. Y cuando empiecen a ver las personas que de veras está actuando, que está firme, pues van a empezar a romper estructuras de poder, a tener otra cuestión. Pero se queda en un escándalo y ya no lo sabemos. Y entonces también los que estamos de este lado, las otras partes, ya ni siquiera los escuchamos, se vuelve a como un oído sordo. Vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, estamos investigando, ¿no? Y entonces esa es una problemática estructural. El tema es que cuando de veras quieran eliminar la corrupción y sacar del gobierno a personajes funestos que han sido de alguna manera empoderados, ¿no? Empoderados para hacer algo de una manera destructiva y que transforman, pero la vida de ellos mismos y la vida de otros cercanos a quienes reparten. Entonces no creo, y menos, imagínate el Infonavit, qué tanto enraizado en sus raíces tiene. ¿Quién le rinde cuentas? ¿Quién le pide a los que están en los OICs en auditoría? La misma auditoría superior, en alguna vez que también intentó, yo creo que fue un intento como de meterse para querer ver qué había y cómo negociaba, porque es como una lucha de poder, ni siquiera ha hecho absolutamente nada, pero vamos a poner que la federación con respecto al dinero que captan por alguna razón del gobierno. Pero ¿y los órganos internos de control? ¿Y quién está en finanzas? ¿Y los titulares? Entonces, la verdad, todo es puro rollo, puro rollo. Entonces, no se puede hacer nada si realmente no se quiere hacer. Y las personas estamos muy acostumbradas a únicamente escuchar, ahora sí va a pasar algo y no pasa nada. Esa es la verdad. O más bien es pasa nada. Pareciera de pronto como el título de una película ya por los 2000, recuerdo que se llamaba No pasa nada con Julieta Egurrola y Fernando Luján, donde hablaba precisamente de la corrupción del hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari. Fue allá por los 2000. Sin embargo, estamos en el 2024 y podría ser perfectamente ilustrativa en estos momentos, doctora. ¿Qué hacer? O sea, la bandera del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la corrupción. ¿Qué tanto se movió?
y qué tanto se ve hasta ahora, porque bueno, en efecto, la doctora Claudia Sheinbaum tiene 2 meses, 2 semanas en el cargo, ¿no? ¿Qué esperar y qué revisar de lo que no se hizo en el sexenio pasado, a pesar de que se utilizó como bandera? El sexenio pasado, como bien dices, no se hizo absolutamente nada. Eso fue un mensaje muy desincentivador para todos, no solamente los ciudadanos, los que de alguna manera querían hacer algo. Hay entidades federativas que comparten conmigo algunos de los que están en áreas de seguridad pública, de entidades de fiscalización, de controles internas, que quieren hacer algo, pero el propio gobierno, su jefa, le dice, no le muevas ahí, guarda el expediente. ¿Qué puedes hacer contra eso si quienes son los líderes de estos partidos que pudieran exigirles y decirles, necesitamos la transparencia, necesitamos generar una estrategia, necesitamos colocar a las mejores personas, no lo hacen? Fíjate cuántos presidentes de autoridades municipales, por ejemplo, hemos escuchado a lo largo del año, pero es casi por día, de 4 a 5, vinculados a delincuencia organizada, a redes de corrupción, de extorsión, se matan entre ellos mismos. Y aquí ya no hay ni siquiera que se achaque a un género u otro, ¿eh? Todos le entran parejo. ¿En qué momento? Pues cuando vieron la puerta abierta. En lugar de promover que existiera un marco de legalidad, lo que se promueve es una estructura de corrupción sostenida y de alguna manera protegida por el poder. Si no estuvieran los gobiernos y todos los involucrados protegiendo a quienes son corruptos, otra fuera la historia. Entonces, es muy difícil, o para mí yo pienso que no se puede hacer nada hasta que realmente no haya esa decisión, pero no como una decisión aislada en la boca por decreto, sino que se renuncie realmente al control político y que entren personas bien íntegras, con las ganas de hacer las cosas, con posiciones de autoridad y que se vayan cortando esas relaciones. Pero si no se hace es muy, muy, muy difícil, casi imposible, ¿no? Las fiscalías atrincheradas a modo, las fiscalías anticorrupción inoperantes, todo lo que tiene que ver con auditoría y fiscalización. Fíjate, las contrataciones que se hacen para terceros que puedan hacer auditoría son a modo. Digo, a mí en lo particular, déjame te comento, me han buscado de menos, y no son muchos, ¿no? Porque de casi 2.500 municipios, unos 10 o 12 municipios que entraron y que encontraron corrupción y que querían hacer una auditoría. Le dije, ¿cómo no? Vamos a hacerla y bla, bla. Lo primero que te dicen es que no tienen dinero, que no les dejaron dinero, pero que les dejaron deudas. Y entonces uno dice, pero de entrada recibiste y no dijiste nada, pero pues sí, es que el gobernador me dijo, pero si tú no eres el gobernador ni la gobernadora. Y entonces no hay realmente esa autonomía, esa independencia. Y luego vemos figuras que aparecen en redes sociales que unos mataron a otros y que se pudo haber previsto. Los ves que traían pistola, los ves cómo estaban abrazados. O sea, ¿cómo vamos nosotros a contribuir a que esto se reduzca si el mensaje que se manda es los que están en el poder te dicen, yo estoy con el poder y aquí estoy, están en las fotos y están en los partidos y en las fiestas y están exigiendo, ¿no? Hace poco un asesinato, por ejemplo, que hubo en alguno de los municipios, me decía alguna de las personas que era porque le estaban exigiendo que les diera el área de obras públicas, por ejemplo. Esas son las situaciones que prevalecen, ya lo sabemos, todos ya sabemos que quieren lana, obras públicas, contubernios, sabemos cómo vacían los municipios, cómo se roban el gasto gubernamental porque no hay fiscalización. Pero ¿qué hacemos si son los mismos personajes de siempre? Son las mismas personas que siguen haciendo lo mismo. Entonces, no va a haber nada mientras no se rompa decididamente este círculo vicioso. Y aquí yo digo que ojalá aplique algún día ese dicho de más vale la vuelta del bueno que la del malo, ¿no? Porque entonces a lo mejor aquellos que están pensando que no va a pasar nada, pues se encuentren con una muy buena sorpresa que ya falta nos hace en este país. Doctora, hay algunas voces que han hablado de estas cuestiones de corrupción y también han, pues dicho, comentado de que sería necesario un quinazo,
un quinazo visto, es decir, una intervención del gobierno en un sindicato poderoso, que digamos es una circunstancia que sucedió en 1989, pero con Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, un golpe fuerte para que mandar un mensaje dirigido a que se tiene que terminar la corrupción. ¿Cuál sería una propuesta? ¿Cuál sería el camino para sí combatir la corrupción en el sistema mexicano? Fíjate, esto que dices de quinazo, hace poquito me comentaba un colega que estuvo en aquella época, en ese sexenio, que él estuvo presente en varias reuniones cuando en efecto decía el entonces presidente que había mucha corrupción y que los sindicatos se le querían subir a las barbas. Fíjate, eso fue me lo dijeron hace unos 5 meses. Y que entonces lo que él quería hacer era dar un golpe de timón para que entendieran que no iban a estarlo extorsionando ni, ¿qué palabras me utilizaron? Como que lo querían intimidar, ¿no? O sea, acorralar, decirles, aquí estamos nosotros. Y dijo, y la vaya me tienen hasta el gorro, por no decir lo que dijo, según esta persona, y voy a hacer algo porque creo que es lo que se debe hacer, y con esta acción van a ver si entienden los demás. Y en efecto, dice que a las 2 semanas fue lo que sucedió con esto que le llaman ahora quinazo. Creo que eso bajó bastante todo lo que entendieron algunos. Y bueno, aquí yo creo que no necesitaríamos ni siquiera hacer algo que se imponga fuera más allá de la ley. Aquí nada más con que analices a cualquier sindicato de los que son del gobierno, no del gobierno, pero vinculados a los que ya sabemos que manejan los recursos, podrías hacer muchas cosas. Y ahí es donde te digo que tendríamos que renunciar a esta cuestión del manejo y de lo que este tipo de extorsión, ¿no? Y a lo mejor también lo celebrarían mucho los agremiados que también son víctimas de ello. Lo que pasa es que los consentidos son los que tienen plazas, no tienen plazas. Hace poquito hablábamos del Seguro Social, no, hombre, salieron como 2,000 mensajes de personas que están agraviadas y que la verdad es como la delincuencia organizada al interior de una institución. Yo creo que si están haciendo lo que hicieron con el Poder Judicial, pues qué menos no podrían hacer con todas las entidades que se saben que hay corrupción, no solamente en los sindicatos, sino en los titulares y en quienes se han beneficiado. Y lo que hay que hacer es aplicar la ley e inclusive llamarlos a cuentas, a explicarles cómo van a ver y que devuelvan dinero. Quitarlos ya del rango, quitarles el poder, siguen empoderados, cada vez son más pandillas, ciertos gobernadores vinculados a un grupo, ciertos a otros, ciertos presidentes municipales, y todos sangran. Y como a todos los sangran, pues eso nos llega a todos nosotros, porque cada quien tiene que dar una aportación, aportación, aportación. O sea, combatir la corrupción, Marta Olivia, implica querer hacerlo. Ni siquiera hay más que eso. Y querer es todo un entorno, ¿no? Este es todo lo que dice, querer hacerlo. Suena bastante sencillo ahora que se aboquen a profundidad las autoridades correspondientes, porque veíamos, por ejemplo, ahora en las revelaciones, estas direcciones sectoriales del Infonavit, con sueldos de 3,200,000 pesos al año, más 60,000 pesos por acudir a estas reuniones. Son escandalosas y nos recuerda lo del Poder Judicial, que en verdad era solamente la capita muy superficial a cuestión de sueldos, doctora. Pero bueno. Sí, claro, y estaba peor en los estados. La verdad, yo creo que no se debió de haber empezado así. A mí, pero lo opino como ciudadana. Los estados está terrible, o sea, está terrible en todo, la Ciudad de México, los tribunales y todo esto. Pero fíjate, en este contexto, nada más por acudir, que ni acuden, 60,000 pesos. Y luego, para ni siquiera revisar. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida de todos los consejeros que no vieron, no hicieron, fueron omisos. Toda esa historia. Mira, los mejores lugares, si alguien hace un análisis en este país, los lugares donde está la gente y ha estado más corrupta es Infonavit, Bancomext, Bansefi, Banobras, todo lo que tiene que ver con esos sectores, cómo colocan a las personas, y en todos han habido estafas maestras y en todos no ha pasado nada o ha pasado nada. Entonces, sí se vuelven premios para los que van a saquear, de ahí sacan un dineral. Y les digo, el dinero no se puede esfumar, no se puede ir a otro planeta. El dinero se convierte en bienes, se transforma, todo eso lo podrían revisar.
Y yo creo que sí habría muchísimo que hacer. Son cosas que suceden. Pero fíjate, por ejemplo, hace algunos meses escuché o leí, perdón, creo que en enero, por ejemplo, otras áreas que tienen que ver, que son muy parecidas a Infonavit, son con los servicios de salud de los ISSSTEs locales en los estados, que es otro coto de corrupción. ¿Dónde están los pasivos contingentes? ¿Dónde está el dinero que se guarda? ¿Dónde lo mandan? Todos los que son los recursos médicos, lo que se subroga. Hay negocios millonarios, pero de hace, así como esto. Todo esto, si ya sabemos cuáles son las áreas y cómo están, hay que ponerle de veras ganas de hacer las cosas bien. Pero bueno, aquí es cómo todos ganan y no es simple y sencillamente gobernando con los amigos o con los cuates, aunque estén señalados de corrupción y aunque sean corruptos, porque la gente por eso no denuncia, porque te dice, no, yo no quiero meterme en líos porque va a regresar. O le dices a los abogados, oye, este cuate que te pidió aquí en el Tribunal de la Ciudad de México, los jueces, ¿no? Porque ahora ya todos están sueltos y en los estados. No, me dijo, yo me dedico a eso, yo no quiero que paren mis asuntos. Entonces, no es imposible, es que quienes están son corruptos y son impunes. Ese es el tema. Gracias, doctora. Gracias por esta entrevista, por esta colaboración y aprovechamos para desearle a nombre de todo el equipo de Tripulación Astillero felices fiestas de la manera en que lo celebren, como lo celebren estas fiestas decembrinas y el próximo año nuevo. Gracias. Muchas gracias, igual a ti y a tu audiencia y a Julio. Que estén muy bien todos. Gracias, muy buenas.